Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Cuando se habla de sistemas electorales, automáticamente nos vienen a la cabeza las palabras democracia y elecciones. Parece que ambas son inherentes al mundo que conocemos, como si no existieran otras vías. Los sistemas electorales son la forma de dar cuerpo y forma, valga la redundancia, a la soberanía, o mejor dicho, la forma de canalizar la soberanía de manera racional. ¿Por qué tenemos este sistema y no otro? ¿Es posible cambiar el sistema a través del mismo sistema? ¿Porque unos funcionan mejor que otros? Sí, se puede decir así. ¿Se podría implantar un mismo sistema electoral en determinados países para armonizar, como dice Pedro Sánchez, unos con otros? Sin duda alguna, nos salen más preguntas que respuestas, y para eso, precisamente, tenemos al invitado de hoy. Comenzamos. Bueno, ¿y quién es ese invitado? Pues es nada más y nada menos que Rubén Tamoleo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Sociólogo y experto en sistemas electorales, la persona adecuada para hablar de esto esta noche. Antes de preguntarte qué es un sistema electoral puramente teórica, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la moción de censura, sobre todo porque esa es raíz de esa moción donde se ha vuelto a poner el foco en el sistema electoral, los sistemas electorales, la ley de voto. Brevemente, si te apetece dar alguna opinión al respecto. Sí, la moción de censura al final pues nos han vuelto a dividir y a polarizar excesivamente. Fíjate, los polarizadores se supone que somos los de 7NN, no, polarizadores, fíjate, están por allí. Ha tenido que ser una cuestión o completamente buena o completamente mala. Al final, pues ni completamente buena, dependiendo de quién, ni completamente mala. Es cierto que Yolanda Díaz se ha aprovechado de dar un meeting, por ejemplo, que no era ni el momento ni el lugar, ha aprovechado totalmente para hablar de sus cosas. Es cierto que Ramón Tamames ha subido un poquito el nivel, cosa que yo creo que deberíamos de agradecerle todos, y es cierto que se han dicho cosas que hacía falta decir en la sede de la soberanía nacional. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que no se traduce más que en una foto en el que efectivamente Pedro Sánchez se lleva un éxito porque ha sumado a prácticamente todos los diputados de la Cámara, de todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, que se ha abstenido, y Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, que es una figura, aprovechando precisamente esta pregunta, y que si terminamos hablando de partitocracia, que es algo muy útil para entender el dominio de la partitocracia española en hasta los diputados, ¿no? La cuestión de que primero tienen que votar lo que les digan, cosa que es anticonstitucional incluso, y segundo, de que si tú te pasas a ser no adscrito, te vas al grupo mixto, automáticamente te marginan y pierdes gran parte de tus derechos y de tus posibilidades, ¿no? Pues esa es una de las maneras en las que se ve. Se ha distinguido ahí Pablo Cambronero y bueno, pues es otro dato muy interesante, ¿no? Mientras que otros que presumen y demás y otras, pues han decidido seguir radicalmente la disciplina de partido, ¿no? Bueno, pues ahí está. No es una cuestión, al final... Era de esperar igualmente, ¿eh? Sí, era de esperar. Ha habido 6... Ha funcionado una, está bien que haya funcionado una porque precisamente a nivel sociológico nos deja ver que es un instrumento válido y que puede llegar a operar como tal para pedir la responsabilidad política. Se le pidió la responsabilidad política a Mariano Rajoy y la Cámara entendió que él era políticamente responsable y que tenía que ser cesado. Y para ser cesado necesitabas además a una alternativa que fue Pedro Sánchez, ¿no? Pues ese fue el caso. Entonces el mecanismo funciona, pero es un mecanismo muy difícil. De ahí es donde está el riesgo y de cómo te la juegas de presentarlo. Felipe González la presentó y fracasó en la moción, luego fue presidente. Antonio Hernández Mancha le fue horriblemente mal. Pablo Iglesias, bueno, pues ahí tampoco no fue otra cuestión que ni blanco ni negro, no había que polarizar, ni lo fue ni muy bien ni muy mal. Luego ha tenido sus éxitos políticos de aquella manera y con Pedro Sánchez le fue muy bien, ¿no? Entonces, pues ese es el mecanismo que está ahí y que en este escenario, pues que no había que decir ni que era un malísimo ni que es buenísimo, es un debate y se han traído cosas a la sede de la soberanía nacional, que es donde se deben decir y quienes nos representan cosas que estaban totalmente olvidadas, ¿no? Bueno, lo dijeron hasta esto de Ucronía y estaban ahí varios ministros diciendo que es ¿qué? ¿Ucro qué? No. Pero es curioso lo que dices, que tienes toda la razón, es decir, que en la sede de soberanía ya no es una sede de nada. Además, mucha razón también cuando dice, oiga, hora y 20, para contarme cosas que, por cierto, no he nombrado. Es decir, que soy yo el que... La propia dinámica. Pero sí que es cierto que, bueno, he visto como algo positivo un elemento independiente, aunque sea propuesta de un partido político participante de esa partitocracia, que, como tú decías, ¿no?, refrescaba un poco el ambiente. Es decir, se agradecía cierta forma de romper un poco el vicio parlamentario. También te quería preguntar sobre esa moción. Algunos han criticado que se utilice
cuando es una herramienta perfectamente viable para llevar a cabo, como tú vienes comentado, como hemos visto. Otros han criticado las formas, es decir, no tanto la moción, sino el cómo se ha hecho la moción o lo que no se ha presentado. Yo sí que me sorprendió también Yolanda Díaz cuando decía, no, es que usted no está obligado a presentar un programa político, si bien es cierto que sería lo recomendable. Eso también te llega a pensar, ¿no?, hasta que cierto, esa laxitud en algunas formas de nuestras leyes o de nuestro sistema electoral, en el que depende de cómo lo interpretes o depende de quién lo interprete, se puede sacar una cosa u otra. Cosa que no parece que sea en otros países. En otros países la letra pequeña es mucho más específica. Aquí quizá esa forma de hablar, incluso la Constitución, ¿no?, es lo que ha permitido que estemos como estemos, esa laxitud a la hora de fijar términos. Bueno, y la Constitución, y no olvidemos nunca la ley para la reforma política. La ley para la reforma política, que ya se piensa con Franco vivo, pues era la que establece, y luego es lo que pervive, no solo en la Constitución, sino luego en la ley, en la LOREG, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cómo se iba a poder controlar un poco lo que saliera de lo que no se sabía que iba a salir después de 40 años de franquismo, ¿no? Entonces, durante la última etapa de franquismo y con todos los contactos de Juan Carlos I con Estados Unidos y con otros lugares y con Torcuato Fernández Miranda, que nadie habla de eso, no Adolfo Suárez allí ni pinchó ni cortó absolutamente nada, y hay datos además de eso, pues se teje la ley para la reforma política y se establecen una serie de cosas. Se establece el sistema electoral de España, que es un sistema electoral muy particular, y cómo ha venido en degenerar también ha sido una cuestión muy particular, y se establece que el Ejecutivo tiene que ser muy fuerte. Entonces, para que ese Ejecutivo sea muy fuerte, se establece una hipotética, que luego al final pues ya no es hipotética, ya es real, pero en ese momento se plantea hipotéticamente una moción de censura constructiva, ¿no? Constructiva, que no es destructiva, como hay otros niveles. Destructiva es, ¡pum!, este gobierno ha caído, elecciones. Queda en funciones, que puede quedar en funciones, limitado, y a elección. Entonces, para que sea tan fuerte, por eso es constructiva. Y el responsable es el presidente. Entonces, lo de que hable cualquier ministro, pues tiene esa posibilidad, o una persona vicepresidenta, tiene esa posibilidad para aclarar algún punto concreto. Pero es que el debate es con el presidente, que es al que se le está pidiendo la responsabilidad política, ¿no? Y esta gente pues lo ha torcido en este escenario para aprovechar y representar, porque ya la conocíamos, ¿no?, pero presentar de esta otra manera a Yolanda Díaz. Entonces también han torcido ahí, están continuamente torciendo la finalidad de las cosas, ¿no? O sea, es un mecanismo para pedirle la responsabilidad al presidente. También, bueno, lo hemos hablado varias veces en otros programas, el sistema parece que está en coma. Es decir, la gente ve que no hay manera o que no es capaz de reinventarse a sí mismo, de aplicar nuevas herramientas. Lo hemos visto también en este debate, cuando se le comentaban temas completamente cerrados de antemano, que nada tenían que ver con lo planteado por el señor Tamames, incluso por el partido, es decir, estaba contestando a otras cosas, que no sé si pueden servir para abrir antes o después esa famosa reforma. Y sí que también me gusta preguntarte, porque me ha sorprendido el otro día escuchando en 24 horas, en el debate nocturno, estaban entrevistando a Nicolás Sartorius de la Fundación Alternativa. Claro. ¿A quién? Sí. Droga dura. Efectivamente. Y allí dijo, sin remilgos, sin pelos en la lengua, a cara de perro, dijo el señor Sartorius que no nos engañemos, que las comunidades autónomas se aprobaron en la Constitución como previo paso a la federación de España, federalización de España. Claro, uno se queda así, diciendo lo que lleva negando 40 años, por fin alguien al menos lo dice sin tapujos. ¿Eso es viable dentro del sistema electoral o bien dentro del sistema político español? ¿Podemos ir a la desunión de España a través de la supuesta unión constitucional? Vamos a ver, cuando hablamos de federalismo tenemos que entender que España es un país más federalizado que países que se llaman federales. Exacto. Eso por otro lado también. Eso como empezar. Alemania, por ejemplo. Para empezar. Como Alemania, como Argentina, que es un proceso que es un país que se ha desfederalizado, que esto ya parece casi un trabalenguas, pero es así, incluso Brasil y otros países, ¿no? Bueno, en el conservadurismo estadounidense ya se habló en su momento de que el propio poder federal se había hecho tan fuerte que había que devolverle poder a los estados, ¿no? Entonces ha habido toda una serie de países que el poder central, incluso aquellos que son federales, que se habían hecho muy fuertes, ¿no? España ha sido el caso todo lo contrario, y además en un escenario en el que, por mucho que diga este señor o quien sea, o esa fundación o cualquier otra, que además mienten mucho con todo el tema de federal, igual que mienten con todo el sistema, con todas las cuestiones de sistemas electorales. Viendo lo que están dentro del patronato y del consejo delegado,
Claro, pues... ya uno entiende por dónde van los tiros. Mienten muchísimo. Nunca, cuando se plantea el sistema autonómico de España y un sistema de autonomías, tenía que extenderse a todos los territorios. Es decir, ejemplo clarísimo, Reino Unido. Hay una especie de autonomía en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte. Y en Inglaterra no tiene autonomía. O sea, depende directamente de la administración central. Y es una nación constituyente, Inglaterra, nada más nada menos. Pero no tiene un parlamento regional como tal, ni tiene unas leyes separadas y demás. Eso podía haber ocurrido perfectamente en España. Perfectamente. O sea, que podíamos haber hecho... Pero ahí hay un matiz, bueno, que es que en España todos los reinos son reinos fundacionales. Sí, pero podría haber sido como un sistema más... Bueno, Navarra fue después, es cierto. Navarra fue después, o podíamos haber mantenido la identidad castellana, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera. Eso también hay una noción ahí para disolverla. Bueno, se acaba creando un sistema extraño, también un sistema muy extraño. O sea, somos profundamente anómalos en muchas cosas cuando nos dicen que nos quieren normalizar a cuestiones europeas, que nos quieren armonizar. A veces uno dice, ojalá, Ojalá. pero para todo. Bueno, para todo. Con lo bueno y con lo malo. Efectivamente, porque estamos profundamente alejados de muchísimas cosas en sistemas electorales, en unión interna, en el sistema judicial. Estamos profundamente alejados de valores que son no los de la Unión Europea, sino de países soberanos del continente europeo. Que eso es lo que nos acercaría y esa es la diferencia. Entonces, con el sistema este tenemos que tener en cuenta, primero, que España se ha federalizado, de facto. Sí. De facto, eso para empezar. Y que luego además se federalizó especialmente cuando una vez que se aprueba el Estatuto de Cataluña, Comunidad Valenciana con CAPS y Andalucía con Arenas de por medio, dicen todo eso para mí también. Y otras comunidades autónomas. Entonces ahí hubo otra segunda fase en la que eso fue allí. Entonces yo lo que recomiendo, que es algo que quiero llegar sin extenderme más, es que se rearme la alternativa en España o quienes pensamos un poquito distinto para decirles a cuando nos planteen el debate que tenemos que ser federales sí o sí, oiga, ¿qué entiende usted por federalismo? ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Sí, porque ya estamos en eso. Porque ya estamos en Ahora, eso. usted está hablando directamente de facto de romper España. De romper lo entes poco políticos. Que nos queda. Exactamente, lo poco que nos queda. Porque nos queda muy poco. O sea, de facto han ido rompiendo casi todo, salvo la Tesorería General de la Seguridad Social y la Guardia Civil están en ello, ¿no? O sea, Sí, está fuera de Navarra a nivel tráfico. Claro, Navarra, Galicia, País Vasco, Cataluña, todo eso. Entonces, cuando vayamos a ese debate, yo digo que nos rearmemos y que planteemos muy seriamente lo que debiera ser España a nivel territorial. Cuando te dices rearmarte, ¿a qué te refieres? Rearmar... Porque yo creo que las razones históricas están, o sea, no la perversión actual de... Es muy fácil rebatir sí. Nación y nación cultural, nación política, son dos cosas muy diferentes. Además, asocian generalmente nación a Estado, cuando no de por sí tienen que estar asociados. Además, es una idea bastante romántica en el sentido germánico, de toda nación debe tener un Estado que lo regule, esa autodeterminación de los pueblos. Pero cuando te refieres tú exactamente a ese rearme, ¿a qué te refieres? ¿Rearme moral? ¿Rearme...? Significa que, como en otra serie de materias, España está bajo el yugo de unas ideologías disolventes y especialmente enfrentadoras. No solo esas ideologías disolventes globalizadoras, sino una especial ideología disolvente que va contra la nación española. Sí. Entonces hay que rearmarse y sacar de esa ideología disolvente todo el marco de debate, porque si no estás perdido. Y una de las formas, en cuanto estamos hablando a organización territorial de España, es recuperar la idea de que nuestra verdadera institución territorial han sido los ayuntamientos. Y el municipio. El municipio. Y son la verdadera pieza histórica. Es decir, Málaga tiene 2000 años de historia con cartas administrativas, como institución y otra serie de ayuntamientos. O sea, que la municipalidad que es muy fuerte. Y precisamente lo que ha hecho el sistema federalizado autonómico de España ha sido restar una enorme cantidad de poder a los ayuntamientos, que son quienes podrían dar un servicio mejor, y no hemos hecho ni la reforma de la planta local, ni hemos hecho toda una serie de reformas. Entonces, es que el Senado tiene que representar a las... ¿Por qué? ¿Y por qué no puede representar también a los ayuntamientos, como ocurre en otros países? Que es ahí donde nos vamos también a ver sistemas electorales. Familia, municipio, trabajo. Claro. Claro, pues ¿por qué? Entonces, hay que, con todas estas cuestiones, nos llevan a esa permanente ideología disolvente en la que la nación española es muy mala y hay que contraponer cosas que al final disuelvan la nación española de alguna manera. Los ayuntamientos pueden hacer exactamente lo contrario, que es que desde abajo, y que precisamente desde la representatividad, desde la política más cercana a la ciudadanía,
se consiga acercar la política a la ciudadanía y darles ese poder. En España se ha constatado que ha habido un fallo de la segunda descentralización porque estaba la promesa de que primero a las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Eso especialmente algunas autonomías no lo han hecho y se lo han quedado el poder y el dinero. Galicia, uno de los grandes ejemplos, y otras grandes comunidades que no han dejado hacer esa descentralización hacia los ayuntamientos. Entonces, habría que abrir el debate y habría que defender las provincias, además comunidad más racional, porque fue el planteamiento de Javier de Burgos, histórico, de hace ya, ahora harán 200 años, en el 2033, 200 años nada más y nada menos, pues fue una cosa más borbónica, más racional, más francesa. Más francesa. De cómo dividimos el territorio y lo administramos de una forma racional. Esto no es racional, son culturas inventadas en muchos casos, con perdón, pero algunas de ellas especialmente reforzadas. Sí. Y es ahí ya donde decía Unamuno que había que dejar morir aquellas culturas que de por sí mismos no pueden que se estaban sobrevivir. muriendo. O sea, si usted por sí mismo no vale para sobrevivir, ¿por qué alguien le va a ayudar a hacerlo? ¿No? Claro, pues Que no estamos diciendo que tenga que desaparecer las culturas hispanas, son íberas, está muy bien, pero ha habido un proceso de reforzamiento político y de destrucción de la nación española en su defecto. O sea, suplantación. De suplantación. Podrían haber convivido todas ellas, no hay ningún problema, ¿no? Pero de hecho lo hacían, lo han hecho siempre. Lo han hecho siempre. A Franco le daban la bienvenida en catalán. O sea, y a otros reyes escribían en otros idiomas. Exactamente, y no había ningún problema. Entonces, por eso está ahí la idea de que hay que romper y hay que reforzarse con todas esas ideas, con las ideas de que la provincia sigue siendo muy importante, de que no nos quiten la provincia, de que los ayuntamientos son muy, muy, muy importantes y de que España no tiene por qué tener esas 17 federaciones, que podría haber sido de otra manera, podría haber sido otro mapa, no son históricas, no son obligatorias, históricas y obligatorias son determinadas regiones que ni siquiera tienen presencia. O sea, es que tenemos una serie de regiones que se han tenido que ir a las mancomunidades, como por ejemplo Tierra de Campos, La Mancha como tal, toda una serie de regiones en España que no tienen cuerpo administrativo de verdad, porque se lo han robado y que sí que tenían esa identidad y que tienen unas características de pujanza socioeconómica, cultural e histórica, y eso no se lo han dado. Entonces, habría que reabrir el debate, porque si te vas y te quedas en ese marco de esa ideología disolvente en la que pretende disolver la nación española, estamos perdidos. Sobre todo me hace gracia cuando dicen, no, es que las regiones históricas. Yo, pero bueno, miras el escudo. Dicen, ustedes no están en ninguna de esas. En ninguna de esas. O en todo caso están, pero dentro de otras. En ninguna de esas. Por lo que acabas de decir, no sé si es hasta cierto punto favorable, o bueno, positivo o negativo, el fomentar el municipalismo. Claro. Lo digo porque puede ser como una forma de hacer pinza entre un gobierno central y unos municipios para limitar el poder de la comunidad autónoma, ir contra el cacique autonómico, o eso se nos puede ir de las manos e incluso favorecer un caciquismo a nivel municipal. Los tenemos. Ya estamos en 50 y tantos, 52, ¿no? Municipios. Sí, 52 provincias. 52 provincias, pero eso es provincias, que entonces ya apague vámonos. Sí, bueno, y también intentarían asustar el espantajo este del cantonalismo. No queremos tampoco. Estamos casi en eso también. Claro, bueno, no queremos ir tampoco al cantonalismo, simplemente que los municipios tienen que tener una determinada fuerza, como la han tenido históricamente siempre en España. O sea, es que la han tenido a lo largo de muchísimos... O sea, nuestras primeras cortes, las primigenias, nuestros representantes eran representantes municipales de las ciudades del burgo. O sea, que de las ciudades del burgo, y cuando había fueros, esos fueros históricos, como lo que se decidían en esas cortes eran los impuestos, los representantes del señorío de Vizcaya no tenían ni voz ni voto en las cortes castellanas. Eso tampoco se cuenta, ¿no? ni se dice ahora. Ahora estamos en una ironía en el que en el sistema electoral que tenemos, los vascos deciden lo suyo solo allí y además deciden lo del resto de España a la hora de la verdad. Como hemos visto en la otra moción de censura, como vemos en los presupuestos y como vemos en todo lo demás. Entonces estamos en un momento profundamente anómalo en lo que tenemos que rearmarnos. Nos tenemos que rearmar con historia, con comparación con otros países, con salir de esas ideas que lo único que pretenden es destruir la idea de la nación española y en tanto en cuanto la podemos salvar, o tener una alternativa, ¿no? Tener una alternativa de rearmar otras personalidades que necesitamos. O sea, que eso es por donde se debe ir. Sobre todo, además, lo positivo de lo que planteas es que es algo aideológico. Es decir, tenemos ahora mismo esa izquierda jacobina, el jacobino, tenemos a Guillermo, a Pero Insua, que plantean otra vez ese jacobinismo, ese centralismo autonómico, bueno, centralismo nacional,
Por tanto, ahí no vemos que es una lucha ideológica, es decir, que no puedes entender una forma de entender la nación española concreta, determinado si sea derechas o izquierdas. Son sistemas de administración del territorio, no sistemas ideológicos. Lógico, claro. Ahí te quiero preguntar, ¿un sistema electoral está vacío de contenido ideológico? ¿Puede estar asociado a una ideología? ¿Es independiente un sistema electoral? ¿No es independiente? Me quedo con esa pregunta con una frase de Josep Borrell, precisamente para que además no me vaya yo hacia otro lado. Y es que, por supuesto que las normas marcan parte, el procedimiento marca parte del resultado. Y eso lo dijo Borrell a propósito de todo el asunto catalán y de cómo precisamente decían que eran demócratas y son profundamente antidemócratas y como todo lo demás. Entonces, siempre, y eso es lo que se ha estudiado, el procedimiento va a marcar el resultado. O sea que un procedimiento no es estéril. En el caso español estamos condenados a entrar en un bucle perpetuo. En el caso español, pues nos marcan con esa ley para la reforma política, lo que luego después ha sido con la Constitución, y entonces se hace un sistema que nos crea toda una serie de anomalías que se han creado al final, algunas de las cuales, que es muy importante recordarle a la gente de forma pedagógica, se tuvieron que dirimir en el Tribunal Constitucional, precisamente con la etapa de Tamames, como concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Ya se empezaron a decir que tal y cual, y que no estaban de acuerdo con el partido político, y les dijo el Partido Comunista, que sabía muy bien de lo que iba, les dijo el Partido Comunista, devuélvanos el acta. Y tuvo que ser el Tribunal Constitucional que decía, no, es que elegimos personas. Si quieren ustedes demócratas, en el mundo los sistemas electorales eligen personas. No eligen partidos. No estaban muy maduros para eso. No estaba ya fue un choque, ¿no? Y ahora lo triste, lo muy triste que me parece es que haya profesores de ciencia política, de supuesta ciencia política y demás, vicepresidentes del gobierno, profesores de ciencia política de la Complutense, que dicen que no, que a ti quien te ha puesto el partido político y te ves al partido político. Oiga, esa es la visión partitocrática. En el mundo, en los sistemas electorales, se eligen personas. ¿Y eso por qué? Porque es la persona la que tiene que traducir de alguna manera el sentir de aquellos que le han elegido, es decir, el representante de los representados, y tiene que tener responsabilidad política. Responsabilidad política, que es una idea clásica de la filosofía política, de la ciencia política, de la sociología política, de que en política tiene que haber responsabilidad política y de que precisamente en sistemas electorales aquellos que son electos tienen que tener responsabilidad política, y esa responsabilidad a los electos para legislar y a los electos para los cargos ejecutivos se les debe poder pedir de diferentes maneras. Se les debe poder de diferentes maneras, y ahora lo que nos están planteando es que no tengan ninguna responsabilidad. Entonces, esa es ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque beneficia al sistema. Beneficia al sistema, si es que los hipsters ahora somos nosotros, ¿no? Sí, los punk, ¿no? Los alternativos. Efectivamente, porque hay quien está continuamente defendiendo al sistema y nosotros nos colocamos en una posición que es un poco crítica hacia el sistema, y que el riesgo que tiene, y que es a mí lo que más me sorprende, es que para mí los libros con los que he estudiado yo de ciencia política, ahora mismo habría un montón de profesores de ciencia política que seguro que afirman en los medios de comunicación que les pagan, porque les paga el sistema, pues que dicen que eso es antipolítica, las críticas que hacemos al sistema. Cuando hablamos de sistemas electorales, de lo que tenemos en España y demás, siempre se ha entendido que esto, o lo que se intenta buscar, al margen de una ideología y demás, lo que intentamos buscar es la menos mala de todas las soluciones. Esa es una idea clásica y con la que se abrían todos los cursos de primero de carrera, de Derecho, de Constitucional, luego cuando surge más la ciencia política, de filosofía política. Era Churchill el que decía sobre la democracia, ¿no? Es el menos malo de los sistemas. Pues el menos malo de los sistemas, y luego cómo lo articulamos, ¿no? Y que va a tener, al final, pongas el que pongas, va a marcar una parte del resultado. Entonces, es legítimo criticarlo. Es legítimo criticarlo, y eso no nos sitúa en la antipolítica, ni muchísimo menos en el fascismo, que es esa palabra. Bueno, la antipolítica sería el consenso. Por ejemplo. La política es disenso. Exactamente. Entonces nosotros si todos tenemos consenso, no hagamos nada. No tenemos que hacer la nada. política. No tenemos que decir nada, efectivamente. Sería gestión. Entonces nos acusan rápidamente de, oiga, es que hacen No. Si queremos hacer política, precisamente, queremos una mejor política. Y por eso criticamos unas partes del sistema. Eso no significa cargarse el sistema, ni poner a un dictador. No vamos por ahí. Ya sabemos que les gusta decir esas tonterías o intentar asustar esos espantajos. Pero al contrario, nos gusta mucho la política y queremos mejorar el sistema. Y todas esas críticas pues son para mejorar el sistema. ¿Podemos definir entonces el sistema electoral como un conjunto de reglas para la votación o enfocadas hacia la votación para, digamos, canalizar la soberanía hacia un punto, ¿no?
Para mí... Porque vale, la soberanía está muy bien, Sí. pero ¿cómo se transmite o cómo se traduce esa soberanía en un régimen político, ¿no? Habría muchísimos conceptos, pero hay dos, los dos fundamentales. Uno, la representatividad, que es lo que se tiene que hacer con un sistema electoral, y otro, la gobernabilidad. Representatividad es que la gente, la ciudadanía, hablado con propiedad, exprese sus preferencias y orientaciones. Y luego la otra pata es la gobernabilidad. La gobernabilidad, que esto además viene muy a propósito de estos pequeños partidos o que aspiran a ser pequeños o quedarse pequeños. En las noches electorales en España, continuamente, todas las noches electorales que hemos vivido, le echan la culpa al sistema electoral. Pues es que un sistema tiene que tener ese equilibrio entre, efectivamente, tiene que ser representativo y lo otro es que tiene que ser gobernable. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el sistema tiene que poder traducir esas preferencias expresadas en resultados de política pública. Y para eso, pues al final, tienes que articular esas propuestas. Y eso significa que necesitas que el sistema no esté tremendamente ni atomizado, ni disuelto, y que se puedan llegar a determinadas resoluciones del sistema, sean estas cuales sean. Leyes, políticas del Ejecutivo, decretos, cuando se forma el Ejecutivo, etc. Entonces, ¿Eso que estás diciendo ahora es un alegato en contra de una persona o un voto? Todo sistema, para que pueda ser gobernable, tiene que tener un factor de corrección de la representatividad. Es así, es un factor de corrección de la representatividad. Eso es muy interesante, sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde colocas ese factor limitante de la representatividad? Es donde, especialmente el procedimiento, va a marcar la parte del resultado. Pero tienes que limitar esa representatividad porque si no, no hay representatividad. Lo que hay es que cada persona va a tirar hacia un lado. Entonces eso no se traduce en un sistema social, el que sea, no se traduce en el sistema de una empresa, que tiene que tener un gobierno, o sea, analizado como sistema social, ni se traduce en un sistema político. Entonces, para que se traduzca algo operativo, lo que tiene que haber es ese factor de corrección de la representatividad, que te lleva a la gobernabilidad, que es la otra pata. Entonces, representatividad y gobernabilidad. ¿Esa gobernabilidad en el caso español está bien asentada con la ley DONT o crees que es mejorable? Lo digo porque, bueno, vemos que la soberanía nacional está en manos de partidos regionalistas. Sí. Que eso es lo que hace, en parte, yo creo que dudar del sistema completo. Quizás el sistema completo no está tan mal, sino una parte, en este caso, es la sobrerepresentación de unos partidos regionales en la política nacional. Claro, hay dos grandes ideas y de que tenemos que tener mucho cuidado en la política de esta gente advenediza con ideas de salón o de cuarta copa de whisky, ¿no? A veces son las mejores ideas, ¿eh? Pero, puede serlo, pero hay que tener cuidado. Una de ellas sí. es cuando te metes de, no, es que el sistema electoral nos ha castigado. No, oiga, usted la que ha castigado es que ha perdido los votos. Punto final. Y si antes tenía más escaños y ahora tiene menos... Pero también es cierto que los partidos estudian dónde hay que centrarse en las campañas. No, eso por supuesto. El voto vale menos. Eso por supuesto. O vale más, quiero decir. El escaño vale menos, vale más. Eso por supuesto, eso lo explicaba muy bien Julián Santamaría, por ejemplo, y claro, le decía gente de Julián Santamaría, que fue uno de los grandes asesores del Partido Socialista, catedrático de Ciencia Política de la Complutense muchísimos años, y me decía que Izquierda Unida no tenía que hacer campaña en determinadas provincias. Y había gente de Izquierda Unida que le criticaba y oiga, ¿cómo no vamos a hacer? Bueno, pues hay que entenderlo, ¿no?, en lo que es la estrategia política, ¿no? Pero bueno, una idea es esa y luego pues tenemos esa otra idea, que es a la que quiero ir yo, y por decir los whiskies, la de poner el 5% para acceder al Congreso de los Diputados, por ejemplo, y demás, y hablando del problema que tenemos. Ahora estamos en el 3. Ahora estamos en el 3, pero no, poner un 5% nacional o esas ideas para limitar ese acceso de gente que está haciendo un chantaje a la nación española y que tiene un poder excesivo traducido por el sistema electoral. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y recuerdo simplemente que ya hicieron Galeusca. O sea, que fue la coalición electoral que les vino para las elecciones europeas, en este caso, en las que se sumaron representantes de Cataluña, representantes del País Vasco y representantes de Galicia. Y podían sumar Baleares y otros lugares. Entonces, es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado y también. Lamentablemente el separatismo tiene poder político en España, y habría que combatirlo pues refortaleciendo el debate y refortaleciendo la sociedad española y dándoles alternativas. Poner barreras específicas ad hoc ahí puede hacer que el efecto sea exactamente el contrario. Y esto lo digo para recordar, por ejemplo, también que cada vez que se intenta hacer una manipulación de un sistema electoral te puede salir
perfectamente a la contra. Cospedal se fue a casa por eso. Que es también un poco el miedo que existe hoy en día con la reforma constitucional. Claro. Para Virgencita nos quedemos como estemos. Porque podemos ir a peor. Podemos ir a peor, especialmente... Precisamente esa vía federal. Si no nos rearmamos. Si no nos rearmamos, es que estamos continuamente llevándonos la discusión al lado de la izquierda. El marco mental PSOE. Pues ahí es donde está. Entonces, oiga, queremos reabrir la Constitución, vale. Y usted quiere un Estado hiperfederalizado, vale. Pues hay gente que podemos querer un Estado francés, que está aquí al lado, sí. Y que acaba de hacer 2 mociones de censura y que no han salido por un pelín, con libertad de los diputados. O sea, que si nos queremos... Sí, Francia no es nada sospechoso de país con dictadura ultracatólica. Si no, pues vamos por ahí. O sea, que ¿quieren ustedes abrir el debate? Abramos el debate. O sea, que quiere usted hiperfederalizar y que dice ¿cuál fundación era esta? La Fundación Alternativa. La Fundación Alternativa. Vale, pues nosotros tenemos la Fundación Pepito o la Fundación 7NN y decimos que queremos un Estado unitario. Entonces, ¿qué punto medio encontramos? Pues tendremos que abrir el debate, pero lo tendremos que abrir completamente. Sí, también España es esa rara avis en la que no hay debate público real. Se le hurta al ciudadano esa capacidad de escuchar el debate. Me sorprende, por ejemplo, países como Argentina, donde todo el tema de la legislación del aborto discutían violentamente, incluso en televisión, y al ciudadano podía ver las dos opciones. Antes de pasar al otro lado del charco, en cuanto a sistemas electorales, me gustaría todavía continuar en Europa. Has hablado de Francia. Sí. ¿Cuál crees dentro del sistema europeo, o no hablo de la Unión Europea, sino europeo, nos pueden valer las islas, cuál crees que es el sistema electoral más estable? Algunos hablan precisamente del francés, sí. Otros hablan del alemán. Es una mezcla. Yo soy fan del sistema anglosajón. O sea, pero yo lo reconozco, soy fan, y lo digo, o sea, no digo que sea el mejor. Yo digo que a mí me gusta especialmente el sistema anglosajón o llamado sistema Westminster. ¿Por qué? Porque es donde se maximiza otras relaciones. Aquí hay toda una serie de factores que es lo que nos configuran esto. Pues hay que ir viendo esa suma de factores. Un factor muy, muy importante, si tenemos además el de la gobernabilidad, es la relación entre representante y representado, que sería otro factor más. Por donde se maximiza la relación representante-representado es en el sistema Westminster, con un distrito uninominal en el que se eligen a una persona, el que se lleva ambos votos pasa, y se le está pidiendo continuamente y se está viendo lo que vota y lo que no vota. Y la gente en su distrito le pide la responsabilidad. Muy parecido al americano en ese aspecto, ¿no? Que es la fundación. Tú te debes a tus votantes porque tú tienes una oficina en el barrio y si no te voy a reventar a quejas. Efectivamente. Entonces, representatividad del representante con sus representados. Y entonces se le exige y se le pregunta, oiga, ¿qué ha votado usted y qué ha hecho por esta constituency, que es la circunscripción? Sí, que ahí entendemos que no solo está influenciado por los lobbies, claro, que es hasta cierto punto es natural, sino que además tienes a la presión ciudadana. Y ahí es donde realmente estás entre dos aguas. Prensa local, que suele ser un poquito más independiente, le paga a los comerciantes, que es pequeña, pero le saca el titular y lo lee ahí la gente. Tienes un conocimiento cercano, tienen que hacer campaña puerta a puerta, pues es otra cosa. Es otra cosa. Y eso pues a veces te altera el factor, o sea que eso es muy importante. En cualquier caso se le exige y se le pregunta sobre lo que se está votando. Entonces, eso es muy, muy importante. A mí es un sistema que me gusta mucho porque se maximiza esa relación entre representante y representado y, sin embargo, tenemos, que es una cosa especialmente anómala, el caso de la Asamblea de Madrid, en el que elegimos ahora otra vez a 136 personas de una lista del tirón, en listas cerradas y bloqueadas. Entonces, eso, antes de que nos vayamos del tema, los factores de cómo hace en España una partitocracia. Las listas plurinominales, que ya no tenemos que hablar de plurinominales, porque plurinominales la mayoría son 5, 6, 7, 8. Las nuestras son ultraplurinominales, o sea, es una ristra que ya no se sabía colocar al número de diputados, ¿no? Y nuestra partitocracia dijo, pues lo borramos de la lista porque no caben. Eso se ha hecho en el Senado. No, oiga, es que hay que hacerle al elector que conozca a quién está votando. Y ustedes han ido en dirección contraria. O sea, los antidemócratas son ustedes, ¿no? Pues ese sería un factor, la ultraplurinominalidad que se da especialmente en Madrid. Pero luego que no tenemos primarias, que las listas son cerradas, que además son bloqueadas, que son cosas distintas también. Y todo eso pues nos da ese cóctel que nos sale una cosa muy extraña, que queda en manos de cómo al final, pues efectivamente queda ese PSOE que tiene una fuerza enorme, porque son quienes administran esto. El sistema está hecho ad hoc. El sistema, claro. A nivel europeo, en cuanto a la Unión Europea,
ese sistema electoral es útil, es representativo, es real, hay un equilibrio de fuerzas suficientes. ¿Crees que hay algo que mejorar a nivel europeo? A nivel de cómo elegimos la Unión Europea. Sí. Pues eso es una ficción total, o sea, es una ficción, si nadie sabe nada de eso ni aquí. Elegimos a los diputados europeos, luego ya lo que se elijan a nivel interno, Claro. eso está fuera de la elección completa. Claro, pero ¿y qué poder tienen y quiénes son y quiénes? Bueno, pues tradicionalmente además lo que pasa es que se ha usado como voto protesta, pero en Reino Unido, en Francia, en España, en muchísimos países se votan cosas raras, primero porque se participa menos, porque es una cosa profundamente alejada y luego porque no tiene poder, o sea, no elegimos ni siquiera indirectamente ni a von der Leyen ni elegimos a nadie. Bueno, sí que es cierto que también estamos viendo ese cambio, pues, o puede haber un gran cambio en las siguientes elecciones europeas, en donde el ECR, si se uniera, no de facto, pero digamos, aunque solo sea a nivel legislativo, sería la segunda fuerza, incluso podría llegar a ser la primera desbancando al Partido Socialista, cosa que no se habría visto en la Unión Europea nunca en su historia, y por lo tanto quizás sí que se podría hablar de que es posible un cambio a través de una votación a nivel nacional. Es cierto que bueno, luego puedes ganar las elecciones o puedes tener mayor representación en el Parlamento Europeo, que no te indica precisamente porque no hay una relación, que después puedas poner sobre la mesa tu candidato a presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, que es realmente el que maneja el cotarro. Sí, pero bueno, digamos que es otro sistema electoral, sobre todo sistema electoral, ¿no? O sea, son subcapas de un sistema en donde, como decías antes, el ciudadano... Que no se nos olvide el palabra inglés, que es el accountability, que es la rendición de cuentas. No la hay. ¿Para eso entonces crees que es viable una democracia directa? Es decir, yo participé en el 15M sus inicios, veíamos esa democracia directa como una posible solución, con limitaciones, obviamente, no puedes hacer un parlamentarismo o un asamblearismo de todo, porque entonces nada, es imposible. ¿Crees que es posible a día de hoy esa vía de democracia directa, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas, la disposición que tenemos de ciertos elementos que pueden facilitar esa participación ciudadana más que antes? Bueno, hay un sistema que es el suizo, especialmente donde votan muchísimo, como en el americano, con muchísimos referéndum y con decisiones continuas. España no es Suiza. Entonces, ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. O sea, si es que yo que digo que defendamos la nación española... Pues eso puede quizás funcionar a nivel de municipio. Pues a nivel de municipio, algunas cuestiones se han puesto en marcha este tipo de iniciativas y por lo general han fracasado bastante. ¿Por qué crees que han fracasado? Bueno, pues porque en España tenemos una cultura política deficitaria y además hay mucha gente, y es legítimo, que no está interesada en política. O sea, es que... ¿Para eso crees entonces que sería recomendable, como en otros países, la obligatoriedad de participar en el sistema electoral? Pues eso lo hacen sistemas que son más débiles y que lo que necesitan es reforzarse. O sea, ¿Eso lo hace un sistema débil? Claro, porque necesita ganar legitimidad, entonces te obliga. Brasil me parece que también tiene el sistema obligatorio. Sí, la opción es que se pierde credibilidad cuando no participan. Claro. Bueno, pues es donde está el riesgo, pero un sistema fuerte puede asumirlo. Un sistema fuerte puede asumirlo. Esa es la diferencia. España tiene mecanismos de democracia directa. Uno es el de las 500.000 firmas para la iniciativa popular y otra es la llamada al referéndum. Ahí yo creo que, y por eso digo también lo de rearmarse, Vox se ha equivocado muchísimo con la cuestión esto de las consultas permanentes. Porque España no es Suiza, ni en algunos casos las carga el diablo. Entonces, porque si abres ese melón, como en otras cosas, ¿hasta dónde llegas? Haría falta un tiempo de pedagogía antes de que preparara eso. Que no lo vamos a tener. Lo comentábamos antes fuera de pantalla, el riesgo de la oclocracia, que es en la que estamos, de hecho. Efectivamente, en la que además, para que la gente lo sepa, que es algo que ya se había planteado por diferentes filósofos durante ya hace algunos siglos, de cómo, y bueno, lo que es la corrupción de la democracia, que es una idea que viene desde Atenas, o sea, que desde la Atenas antigua. Entonces, eso es algo que no hace falta ni siquiera llegar a manipular, que esto está alguna gente obsesionada, manipular las maquinitas de votación, que la electrónica es un peligro enorme, desde luego, pero no hace falta manipular el sistema de la votación porque ya tienen las cabezas de la gente. Entonces, si tú tienes las cabezas de la gente y ya sabes por dónde las vas a llevar a votar y sobre qué vas a votar, pues ¿para qué necesitas manipular las maquinitas? No hace falta ninguna. O sea, no hace falta manipular la maquinita, porque tú tienes a la gente dirigida en una dirección.
Y lo que se ha hecho en España, en ese sentido, y por lo que no podemos ir hacia una cosa más directa, es cargarse la educación. O sea, es que entonces, ¿cómo vas a dejar que esas personas que no tienen ni siquiera una formación básica necesaria pueda entender una serie de materias? Y ahí es donde entramos y cuando intentamos explicar que todo está unido, que todo está ligado, te dicen, no, estás muy loco, ¿eso cómo va a ser así? No, usted destruye la capacidad de comprensión de la población, su nivel, no solo educativo, cultural, incluso su capacidad de pensar. Luego les dices que, bueno, pan y circo. Capacidad de pensar, capacidad crítica y capacidad de pedir la responsabilidad. Es decir, este señor es responsable por esto, por esto y por esto. Siempre decía, por ejemplo, eliminando matemáticas o, digamos, historia, filosofía, tanto eliminas el pensamiento crítico como el pensamiento racional. Así es, y sobre todo la capacidad de poder aprender de la enorme cantidad de errores que hemos cometido como especie humana, que están ahí. Están ahí. Y que eso es lo que nos lleva, o sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es muy cortita en sus artículos, pues es algo que nos ha llevado como especie, como sociedad, como civilización, nos ha llevado casi 3.000 años llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahora hay quienes, por una supuesta emergencia sanitaria, en cuestión... metes en arenas movedizas. En cuestión de meses querían cargarse sí. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Totalmente. Y la Constitución, el constitucionalismo, es otra cosa que es muy importante que tenemos que entender. El constitucionalismo es un tipo de sistema político al margen de la democracia. La democracia es otra cosa que va a través del mecanismo del sorteo y que se entiende que todo el mundo tiene la misma virtud política. Entonces lo sorteas. El constitucionalismo supone muy especialmente la división de poderes y se basa más en sistemas electorales en donde intentas buscar a la mejor persona. Y si esa mejor persona hace cosas malas, tiene que tener una responsabilidad política. Sí, aquí en base a esos valores. Aquí no pasa nada. Y aquí no pasa nada. Entonces... ¿Crees que entonces, como sistema de saneamiento temporal o quizá definitivo, es viable potenciar o fomentar exámenes consultivos? Me refiero, usted quiere ejercer su derecho a voto, perfecto, pero usted tiene que aprobar una serie de, o digamos, demostrar una serie de conocimientos mínimos para que su aportación sea constructiva. O bien elevar la edad de voto. O el título de la ESO, como mínimo. Un título educativo. Sí. Un título educativo. Bueno, a mí esas son teorías que siempre me han gustado muchísimo y enseguida te acusan de elitista. Bueno, pero así como se exige un examen de nacionalidad, que me parece correcto, tendría que ser más duro en España, por cierto, lo conozco y prácticamente lo regalamos, pero hay preguntas que yo sé que no responderían muchos españoles. Entonces digo, usted va a participar, usted viene a jugar al fútbol, perfecto, usted tiene que conocer las reglas de fútbol, si no, ¿a qué viene? No, es que tengo derecho a jugar, no, sí, pero usted entonces su derecho a jugar estropea o minimiza el derecho de los demás también a jugar. Exactamente. Que es lo que nos contaron con la salud y los derechos. Exacto. Si usted no se vacuna, usted es un peligro para... Sí, pero aquí estamos hablando de lo mismo. Es decir, yo quiero que este sistema esté fortalecido, esté sano, y me gustaría que tanto las personas que vienen a representarme a mí como las personas que podemos votar tengamos un mínimo de conocimiento. Y aquí muchos se sorprenderían, porque nos dicen, usted siendo un elitista, solo la gente más... No, estoy convencido de que mucha gente, simplemente por sentido común, aprobaría ese examen y otros con muchísimos títulos y muchísimos estudios no lo aprobarían. Claro. Estoy convencido. Sí, pues son cosas en las que bueno, esas medidas, tú para ser senador en distintos países necesitas por lo menos 35 años. O sea, que son medidas que ya están, que ya se entendían. Sí, edad, sabiduría. Claro, que necesitabas una maduración. Una maduración. Aquí, pues igual por eso también nos tenemos que rearmar. Nos llevan a decir que también hay que votar con 14 años o con 16 años. Pues ¿qué van a votar? ¿Que me dan lo más fácil? Pues ¿qué vas a votar? Sí, me das 400 euros, uy. Claro, parte de la maduración y de la vida, como sociedad y como persona, es ver que las respuestas más fáciles son las que a veces nos llevan a peores caminos. Y ahí entramos en ese proceso de infantilización de la política. También. ¿No? Es decir, yo voy a votar al político viendo que esté perreando o que me haga un baile más estúpido, vamos a esa oclocracia. También eso te lo preguntaba por un libro, también te lo comenté antes, pero se llama Contra las elecciones, editado por Taurus. Me llamó mucho la atención porque era una profundización en la democracia. Es decir, para salvar la democracia hay que eliminar las elecciones y es un planteamiento bastante polémico, sobre todo porque están casi sacralizadas las elecciones. ¿Es viable volver a una democracia clásica en el sentido de
ciudadano como persona que puede aportar algo a la polis, es decir, no, usted no es ciudadano de por sí, o sea, sus derechos se los tiene que ganar, examen por ejemplo, pero solo los más válidos van a participar, y no para formar una nueva élite o una aristocracia, sino como va a ser elegido por sorteo, es imposible que usted se convierta en una nueva clase. ¿Es viable eso? Igual que tenemos el mecanismo de las 500.000 firmas para la iniciativa popular, tenemos mecanismos de democracia auténtica insertos en nuestro propio sistema. Por ejemplo, y por eso digo que hay que huir de algunas ideas de la cuarta copa de whisky, ¿no? Cuando a la gente le molesta mucho que le citan a una mesa electoral. Sí. Dicen que se presenten voluntarios, y eso lo dices con la cuarta copa de whisky o con tal, que se presenten voluntarios. No, no se pueden presentar voluntarios, porque si fuesen personas voluntarias tienen intereses. Entonces, con el sorteo, tú igualas, sacas el censo entero y sacas por sorteo a 3 que van a formar la mesa y que deben ser, por sorteo, pues una representación plural y sin intereses. Y formas una entidad que durante las horas de la votación y hasta que se cierra el escrutinio es soberana. O sea, es el presidente de nuestra mesa electoral el que tiene la autoridad para parar la votación, para tomar determinadas medidas y para asegurar la calidad de ese procedimiento. Entonces, aunque sea por un día, te invisten de una autoridad que tiene mucha fuerza. Igual que tenemos eso, pues podría ser en otro tipo de sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Y que por eso yo también avisaba esto de que nos van a llamar antipolíticos o cosas peores y más feas todavía, minimizando hechos terribles de nuestra historia universal. Pues que llevamos muchos años contemplando que nuestro sistema puede ser uno de los menos malos, pero que tiene toda una serie de fallas. El estadounidense, ya sabíamos que para participar en política necesita ser hiperrico, y eso ha sido todavía mucho más. Entonces, eso es una falla. Eso es una falla del sistema, clarísima. Por eso en España se les dota, y en toda otra serie de países se les dota a los representantes públicos de una independencia económica y de unos fueros. O sea, que por eso se hace con un sentido y con una razón, no por ideas peregrinas ni demás. Entonces tenemos toda una serie de mecanismos que es los que tendríamos que explorar y reexplorar. ¿Dónde yo llevaría estos mecanismos para eliminar la partitocracia o la posibilidad de autocracia de la que habla Tamames y de la que yo discrepo, porque lo veo mucho más partitocracia que autocracia? Autocracia ya es la pura dictadura a la que nos vamos, por ejemplo, si terminan de controlar el Tribunal Constitucional. Ahí sí. Si no hay separación de poderes... Ya lo tienen, pero... Bueno, pues sí, pues en esta última fase, entonces sí, eso sería más autocracia y aún más partitocracia. Para mí sigue siendo más partitocracia porque está todavía por el mecanismo del partido político el que lo maneja. El ciudadano común no tiene ninguna herramienta para poder expresarse. Pasa a través del partido político. O sea, el partido político es el sumum, es el core, el esqueleto, ¿no? O sea, ahí está donde está, y la autoridad, ¿no? Y el controlar el aparato. Y además la es el medio y el mensaje. Y la prensa lo venera, que bien controla el aparato, ¿no? Y qué bien, y este que es un indisciplinado, y entonces hay que echarle, hay que silenciarle. No hablemos de Pablo Cambronero, de todos los otros Pablos Cambroneros que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahí, y volviendo y a responder a tu pregunta, hay mecanismos, y yo esos mecanismos los incorporaría, pues a lo mejor al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Cuentas. Elementos que tienen que ser de por sí completamente independientes para evitar que haya esa claro, que violación de la separación de poderes. Claro, pues que entonces que el Senado haga una lista de 1.000 personas mínimo 1.000 personas con una autoridad y con una carrera y con una filtración. La Fiscalía General del Estado. Por ejemplo. La Fiscalía General del Estado. Tienes que ser fiscal y tener 15 años. Y no puede participar, y no puede estar afiliado a ningún partido. Y no puedes haber estado afiliado a partido en ningún año. Pues te sale un censo, y te saldrá, qué sé yo, que te puede salir miles, ¿no? Y vas tirando la lista. ¿Usted quiere? Sí. Vale, pues ya no, está. Pero no, siguientes. Quieran o no quieren, sorteo. Porque el fiscal, además, recordemos que han pasado unas oposiciones. O sea, aquí no es fiscal. O sea, eres licenciado en Derecho, has pasado unas oposiciones, tal. No sé qué. Pues para ser el fiscal general y especialmente para ser fiscales anticorrupción, sorteo. Y además vitalicios, que es otro de los mecanismos de los que no se habla. ¿Por qué los jueces en Estados Unidos son vitalicios? Pues porque no tienes que tener ya ninguna clase de presión, salvo que tú renuncies. O sea, aquí hay toda una serie de presiones constantes. Siempre que lo digo, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo que es imposible? Claro, entonces hay toda una serie de mecanismos que hay que repensar y que vendrían muy bien para España y que suponen mejorar la política, no hacer antipolítica, aunque lo digan profesorísimos de ciencia política y demás, que están ahí a sueldo de determinados poderes económicos.
que pueden hacer mejorar el sistema. Y son esos cargos vitalicios, en vez de recolocarse, son esas posibilidades de sortearlos, son esas posibilidades de mejorar los exámenes. Y no, usted los quiere elegir, vale, pero usted tiene que elegir, pero veremos en qué circunstancias. O sea, o lo sorteamos y eliminamos la elección, que hay elección, estamos hablando de elecciones indirectas. O sea, el sistema de nuestro Tribunal Constitucional es un mini sistema electoral. Es un mini sistema electoral en el que quienes eligen son los miembros de X Cámara. Entonces es un mini sistema electoral. Entonces eliminemos ahí las elecciones, pues ¿por qué no? Y vayámonos a otro mecanismo, y pues el mecanismo del sorteo. Pues Rubén Tamboleo, se nos acabó el tiempo. Me quedo con esta frase tuya: repensemos y repensemos. Y rearmémonos. Y rearmémonos. Y rearmémonos. Antes que repensar, primero rearmémonos, no vaya a ser que pensemos mal. Exacto, que pensemos lo que ellos quieran que Exacto, pienses. exacto. Ese es el problema. Pues Rubén, muchísimas gracias por darnos esta vale. visión de los sistemas electorales. Te seguiremos invitando porque, bueno, me parece, o al menos creo que va a haber una serie de cambios importantes, no solo en España, sino en esta parte del mundo, como tú bien decías, con algunas excusas que van a terminar con algunas nociones bastante básicas y fundamentales de lo que conocíamos hasta ahora como Estado de Derecho. Muchísimas gracias de nuevo. Un gusto de verdad, muy gracias. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Ya han escuchado al invitado de hoy, a Rubén. Repensémonos, antes repensémonos, pero repensémonos, porque al contrario de lo que muchas veces ya saben que explicamos aquí, no es el fin de la historia. Esto que tenemos no es el único modelo, y está visto que de alguna manera vivimos en un estado zombie, en un sistema zombie que anda por sí mismo, bien sea por la partitocracia o por la corrupción. Creo que son importantes elementos de crítica, de posible vía para una nueva administración de ese estado, importante, necesario, y que sea más útil para todos nosotros como ciudadanos. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.